Este es el Salto Ángel, y es la cascada más alta de la Tierra. Cae unos asombrosos 979 metros en una sola caída ininterrumpida desde el borde de una montaña en el sur de Venezuela. El agua cae tan alto que gran parte se convierte en niebla incluso antes de llegar al suelo. Pero probablemente nada de esto sea nuevo para ti, porque la mayoría de la gente ha oído hablar del Salto Ángel. Pero la mayoría de la gente no sabe de qué montaña cae, ni por qué existe esa montaña, ni qué hay en su cima, ni qué creen sobre ella las personas que han habitado este paisaje durante miles de años. Hoy eso está a punto de cambiar. Esta montaña, o más bien meseta, se llama Allantapowi. Es una de las aproximadamente 115 formaciones dispersas por las tierras altas de Ghana, en Venezuela, Guyana y Brasil. Y en mi opinión, esta es una de las partes más fascinantes del planeta. Estas formaciones se conocen como los Towi. Son montañas de cima plana que se elevan hasta 1000 metros sobre el paisaje, y cada una de ellas actúa casi como una isla en el cielo. Cada una lleva en su cima un ecosistema que ha estado aislado durante mucho tiempo, y todo esto hace de esta región, las tierras altas de Ghana, una de las grandes historias geográficas del planeta. ¿Pero qué son los Tapowi y cómo se formaron? Bueno, los Tapowi son los restos de lo que los geólogos llamaron el escudo de Ghana, una de las formaciones rocosas expuestas más antiguas en la superficie de este planeta. Las antiguas capas de roca que componen las mesetas Tapowi se depositaron como sedimento en el fondo de un antiguo mar hace aproximadamente 1700 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, se estima que la vida animal compleja no comenzó hasta hace 530 millones de años. La roca en los Tapowi ya era antigua antes de que aparecieran los primeros peces en el océano, y durante la gran mayoría de ese tiempo, estas formaciones no eran montañas en absoluto, eran parte de una vasta meseta plana. Entonces, ¿qué pasó entre ese tiempo y el presente? ¿Cómo pasó el Tapowi de una meseta masiva a cientos de mesetas individuales? Lo que sucedió fue erosión diferencial. Tenga en cuenta que la roca de Tapowi es extraordinariamente dura, compuesta principalmente de cuarcita. La roca más blanda que la rodeaba se erosionó. Los ríos, la lluvia y el tiempo desgastaron todo lo que era menos resistente, y lentamente, durante un lapso de tiempo casi incomprensible, la meseta se desmembró, desgastándose por todos lados, dejando atrás las secciones más resistentes como montañas aisladas de cima plana que se elevan sobre las tierras bajas erosionadas. Así que los Tapowi que ve aquí son lo que queda, no son montañas que se construyeron, son una meseta que fue esculpida, son simplemente lo que queda. Y a medida que las tierras bajas erosionaban a su alrededor, las cumbres quedaron aisladas, no de inmediato, sino lentamente. Los acantilados de los Tapowi más altos son paredes de roca verticales de cientos de metros de altura. Son lisos y sobresalen en algunos lugares, ofreciendo casi ninguna ruta para que los organismos viajen entre la cima y la selva de abajo. Las cumbres se convirtieron, en términos biológicos, en islas, y en las islas, ya sean rodeadas de agua o aire, en este caso, la evolución realiza su trabajo más creativo. Ahora bien, las cumbres del Tapowi han estado aisladas durante millones de años, el tiempo suficiente para que la evolución produjera especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. La región del Tapowi tiene una de las tasas de endemismo vegetal más altas del mundo, lo que significa que una proporción notablemente alta de sus especies existen en estas cumbres y en ningún otro lugar. Algunos Tapowi individuales tienen especies endémicas que se encuentran en esa única formación y en ninguna otra. Ahora bien, una distinción importante que debemos hacer es que los suelos en las cumbres del Tapowi se encuentran entre los más pobres en nutrientes del planeta. La roca antigua se erosiona hasta convertirse en arena que retiene casi ningún mineral. Charcas de agua y depresiones poco profundas que son ácidas y oscuras. La vegetación tropical normal no puede sobrevivir aquí. Lo que ha evolucionado, en cambio, es un conjunto de plantas altamente especializadas, la mayoría de crecimiento lento y compactas, muchas de las cuales se han desarrollado para ser carnívoras debido a la escasez de nutrientes. Zundos, plantas jarra y verrugas vesiculares. Estos son organismos que capturan y digieren insectos para obtener el nitrógeno y el fósforo que el suelo no puede proporcionar aquí. Si alguna vez tienes la suerte de caminar por la cima de Tapowi, lo cual, por cierto, definitivamente está en mi lista de deseos, podrías pensar que estás caminando en otro planeta.
La vegetación es baja y extraña. La roca es negra por las micobacterias y está teñida de rojo óxido por el hierro. Hay charcos de agua oscura que se asientan en depresiones poco profundas. Las nubes se mueven aquí a la altura de los ojos, reduciendo la visibilidad apenas unos metros. Y cuando estas nubes se abren, revelan una vista de cientos de kilómetros de selva que se extienden abajo como un océano verde. Es verdaderamente uno de los paisajes más hermosos de la Tierra. Ahora bien, esta región se concentra en lo que se conoce como las Tierras Altas de Ghana, y esta es una de las regiones más escasamente pobladas y aisladas de Sudamérica. La infraestructura aquí es mínima en el mejor de los casos, y el terreno, bueno, por supuesto es formidable. Venezuela contiene la mayor concentración y los tapowi individuales más espectaculares. El estado Bolívar, en el sur de Venezuela, alberga el Parque Nacional Canima, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que abarca casi 30.000 kilómetros cuadrados. Dentro de Canima se encuentran algunos de los tapowi más famosos, Aan Tapowi, desde donde descienden las cataratas del Ángel, el monte Roraima, el más alto y posiblemente el más icónico en la formación de la Gran Sabana, donde docenas de tapowi se elevan desde una pradera de gran altitud que se encuentra por encima de los 1000 metros. Realmente se siente como un paisaje mágico y un lugar que inspiró muchas historias, como la novela clásica de Sir Arthur Conan Doyle de 1912, El Mundo Perdido. Pero de todos los tapowi, el monte Roraima es el que más cautivó la imaginación occidental. Se encuentra en el punto triple donde se unen Venezuela, Guyana y Brasil. Se eleva aproximadamente a 2.810 metros sobre el nivel del mar, con acantilados a cada lado que descienden 400 metros. El monte Roraima es quizás el tapowi más estrechamente asociado con El Mundo Perdido de Conan Doyle, la historia de una meseta en Sudamérica donde criaturas prehistóricas habían sobrevivido aisladas de los cambios evolutivos por sus acantilados. Conan Doyle nunca visitó Roraima, pero había leído relatos de los primeros ascensos europeos en 1884. Sus descripciones de la cima, las plantas extrañas y las formaciones rocosas insólitas, la sensación de separación absoluta del mundo inferior, fueron suficientes para inspirar al autor. La novela era ficción, pero las realidades biológicas de la vida en la cima de Roraima podrían ser igual de extrañas, ya que alberga especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra, incluyendo el extraño sapo de arbusto de Roraima, un pequeño anfibio oscuro que ha vivido en la cima durante tanto tiempo, aislado de sus parientes más cercanos en las tierras bajas, que se ha convertido en una especie distinta, y curiosamente, ha desarrollado un mecanismo de defensa único. Cuando se ve amenazado por los depredadores, el sapo se enrolla en una bola y rueda para alejarse. Luego está el Aan Tapowi. El nombre significa literalmente montaña del diablo en el idioma pomón. Es uno de los tapowi más grandes, que cubre aproximadamente 700 kilómetros en la meseta de la cumbre. Está profundamente diseccionado por cañones y gargantas y recibe algunas de las mayores precipitaciones de cualquier tapowi. El Salto Ángel cae desde una muesca en el borde norte de la Aan Tapowi hacia la garganta del río Churón. La altura total de la cascada es de 979 metros, de los cuales la caída inicial ininterrumpida es de 87 metros. Para comparar, la Torre Eiffel mide solo 330 metros de altura. El Empire State mide 443 metros. El Salto Ángel cae más del doble de la altura del Empire State Building. Pero, ¿por qué se llama Salto Ángel? En realidad, lleva el nombre de un piloto estadounidense llamado Jimmy Angel. Fue el primer occidental en documentar el Salto Ángel. Sus vuelos en la región ayudaron a explorar, cartografiar y evaluar los tapowis y la región de la Gran Sabana. Biológicamente, los tapowis se pueden describir como las Galápagos del cielo. Las Islas Galápagos son famosas por producir especies distintas a través del aislamiento. Los tapowis también han hecho lo mismo, pero aquí el aislamiento no es oceánico, sino de altitud. Los acantilados reemplazan al mar, pero el mecanismo evolutivo es prácticamente el mismo. La región de las tierras altas de Ghana es extremadamente biodiversa, y gran parte de esa diversidad se concentra en su endemismo. Según estudios recientes de los tapowis, se cree que esta región alberga casi 1.300 especies endémicas de plantas. Pero, ¿han vivido alguna vez los humanos en este entorno extraño y único? La respuesta corta es sí. El pueblo Pomón, un grupo indígena de quizás 30.000 a 40.000 personas que viven en la Gran Sabana y áreas adyacentes de Venezuela, Guyana y Brasil, ha vivido a la sombra de los tapowis durante al menos varios miles de años, y posiblemente mucho más. Su idioma, su cosmología
Toda su comprensión del mundo se estructura en torno a las montañas que dominan su paisaje. Para ellos, los Tapowi son lugares sagrados, guardianes sagrados de la sabana. Según sus creencias, los Tapowi son el hogar de los Mari, antiguos espíritus ancestrales que a veces se consideran peligrosos. Ahora bien, las cumbres de la mayoría de los Tapowi no eran visitadas con regularidad por los Pon. La dificultad del ascenso y el peso espiritual de esas montañas se combinaron para convertirlas en lugares de respeto más que de residencia. El primer ascenso a un Tapowi fue la expedición de 1884 del explorador británico Im. Pero incluso antes de todo eso, el conocimiento europeo de la región de los Tapowi se remonta a finales del siglo XVI, cuando Walter Raleigh dirigió una expedición por el río Orinoco en busca del famoso El Dorado, esa mítica ciudad de oro que los exploradores europeos creían que se encontraba en algún lugar del interior de Sudamérica. El relato de Raleigh de 1595, el descubrimiento del gran, rico y hermoso imperio de Ghana, describía montañas de cima plana en el interior con una viveza que sugería que él o sus fuentes las habían visto. Pero el Dorado nunca fue encontrado, al menos no en la forma que los europeos imaginaban, pero su búsqueda impulsó la penetración europea en las tierras altas de Ghana durante casi 2 siglos y trajo el Tapowi a la conciencia occidental, aunque distorsionada mucho antes de que cualquier científico pusiera un pie en una cima. Desde ese momento, el Tapowi se convirtió en objeto de fascinación, expedición e investigación científica que ha continuado con intensidad variable desde entonces. Pero, en cierto modo, todavía hay mucho por aprender sobre el Tapowi debido a las 115 formaciones identificadas, muchas de las cuales aún no se han estudiado sistemáticamente. Muchas ni siquiera han sido visitadas por biólogos. Cada nueva expedición a una cima previamente inexplorada regresa con nuevas especies para la ciencia, ya sean plantas, insectos o anfibios. En una era en la que parece que toda la superficie de la Tierra ha sido catalogada, el Tapowi representa una auténtica frontera para la exploración. Ahora bien, hay otra pieza del rompecabezas que aún no he mencionado, los sistemas de cuevas dentro del Tapowi. Ahora bien, esta es otra gran frontera en términos de exploración, ya que la erosión ha esculpido extensas redes de cuevas en la arenisca. Algunas de las cuevas de cortesanos más grandes del mundo se encuentran aquí, incluyendo la famosa Cueva del Fantasma, una enorme cueva que fue descubierta recientemente. Su nombre significa Cueva del Fantasma en español, y es tan vasta que casi 2 helicópteros pueden entrar y aterrizar cómodamente. De hecho, ya se han encontrado nuevas especies de ranas venenosas en esta cueva. ¿Qué más se puede encontrar en estas cuevas? ¿Hay otras especies de anfibios? ¿Y qué microorganismos habitan esta oscuridad perpetua? Así que comenzamos este video hablando del Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, de esas que aparecen en publicaciones de Instagram, en protectores de pantalla y en carteles de viajes. Pero detrás de esa cascada hay una historia geológica de 1000 millones de años. Está ubicada en una montaña y en un ecosistema que ha estado evolucionando en aislamiento durante mucho tiempo. Y alrededor de la montaña hay personas que la han conocido, le han dado nombre y han construido su comprensión del mundo que la rodea durante miles de años. E incluso dentro de la montaña hay cuevas que nunca han sido exploradas. Los Tapowi de esta región son realmente una de las historias geológicas y geográficas más fascinantes del planeta. A lo largo de los años, los biólogos han estudiado este ecosistema, pero aún hay mucho que desconocemos y seguimos aprendiendo, descubriendo nuevas especies cada vez que lo visitamos. Esto demuestra que, a pesar de la ciencia moderna, todavía hay mucho que no sabemos sobre este hermoso planeta. Y como siempre, si te gusta este tipo de contenido y te gusta aprender más sobre el planeta, sus ciudades, sus paisajes y sus países, no olvides suscribirte. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Paz.